La plaza en 2016 lució distinto a esas manifestaciones masivas del 2015. ¿A dónde se fueron estos grupos? ¿Cómo fue la fiscalización ciudadana durante el presente año? Comenzamos con esta serie de balances. El tema de la noche, SF, Plaza Dormida. A continuación, la nota, para darle contexto. ...2015... 2016. La efervescencia de la protesta ciudadana que caracterizó al 2015 no se hizo sentir durante el presente año. Las manifestaciones pacíficas que exigían un alto a la corrupción no fueron masivas como en aquel entonces. Las organizaciones sociales se presentaron frente a las instituciones públicas, pero en menor número. ¿Qué pasó con la presión ciudadana? ¿La plaza cayó en el sueño de los justos? Algunos señalan que los ciclos de protestas no son constantes y que es normal una espiral del silencio. Otros mencionan que la plaza sí dio resultados. Tal vez el más visible fue colocar a Jimmy Morales al frente de la presidencia, dejando fuera a Manuel Valdizón, favorito en los primeros sondeos. Otros resultados de la plaza fue el clamor por modificaciones de normas que antes hubiese sido imposible debatir. Ejemplo de ello, la ley electoral y de partidos políticos y la ley orgánica del Congreso de la República. Una plaza más callada, pero mucho más incisiva en sus peticiones. ¿Esa fue la ruta del 2016 o se perdió la conciencia ciudadana? Bienvenidos a Sin Filtro, noche de lunes. Comenzamos esta semana haciendo un balance de varios temas que han sido protagonistas durante este 2016. Uno de ellos fue la ausencia de grandes manifestaciones en la Plaza Central, fenómeno que vimos en el 2015. Diferente fue en este 2016. ¿Por qué? ¿Es algo natural? ¿Fue un proceso normal? ¿O faltó presión ciudadana? Ese es el tema de la noche. La etiqueta SF Plaza Dormida. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Girin y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Estamos hablando de Plaza Dormida, no es Plaza Fantasma, no caigan en esa equivocación. Es una plaza que no se llenó este 2016, a diferencia de un 2015 bastante convulso, con muchas expresiones ciudadanas. ¿Qué sucedió en 2016? ¿Es algo normal en estos procesos, Daniel? No sé si se puede utilizar la palabra normal, porque cada proceso y cada situación es distinta. Yo sí creo que no es algo, ya visto, esto es fácil decirlo con cierta perspectiva, pero no es algo extraño lo que ha pasado con la plaza, en el sentido en que en 2015 había, creo yo, dos grandes componentes que no tuvo obviamente 2016. Uno, que estábamos en año electoral, y el año electoral hace que se piense con mucha más intensidad el futuro, hacia dónde vamos, que se piense mucho más en reforma, en renovación. Es natural, creo, además, que se planteen los temas que encima de la mesa, y ahí es donde monopolizó CICIG el tema. Digamos, la discusión dentro del espacio público, que era corrupción sí, corrupción no, básicamente, vieja, nueva política, como quieras llamarlo. Y luego el segundo componente había unos grandes villanos. O sea, tenías al presidente y la vicepresidenta y todo su gobierno, pero fundamentalmente las figuras de ellos. Añadido, yo creo que también Manuel Valdizón, que se metió en ese canasto, en ese mismo canasto. Hasta cierto punto Sandra Torres, pero no con la misma intensidad que Manuel Valdizón. Y daba la sensación de que por lo menos el espacio o la sociodemografía que actuaba en la plaza, que era bastante amplia, pero sobre todo capitalina, joven, tenía sus grandes villanos y se podía generar, digamos, una dinámica y esa dinámica de urgencia de que se iba acercando la fecha de la elección. Yo creo que esas dos dinámicas hicieron que la plaza estuviese mucho más en ebullición, que cuando empiezas un año, donde es el primer año de gobierno, tienes que darle cierto espacio al presidente. Este es un sistema presidencialista, hay que dejarle actuar y hay que esperar a ver qué es lo que está pasando. Bueno, mencionas dos villanos favoritos, más un tercero que se manifestaba como la continuidad en esa tradición de corrupción, o era la percepción que se tenía. Recordemos el no te toca. Porque había un acuerdo líder PP clarísimo. Se veía una alianza PP-líder, ambos partidos ahora están en la margen, ahí sí que en los márgenes de la existencia, casi no existen. Son una idea más que una realidad. Pero entonces 2016 se plantea como el año de
esperar los resultados de la gestión de Jimmy, esperar los resultados de los tribunales. Hay que esperar un momento para que la ciudadanía vuelva a despertar si ve que la gestión de Jimmy Morales pierde rumbo, si los tribunales no responden a ese clamor de justicia que la gente está esperando. ¿Será ese el momento en donde la plaza se va a despertar? Bueno, escuchaba a Daniel y te escucho y yo digo, esa fue como la colección de nuestros villanos favoritos. Sí, eran tres, eran un trío perfecto, ¿eh? Siguiendo el título de una película. Qué buenos villanos, ahora que se piensa, de verdad, eran perfectos villanos. Eran perfectos para mover ese sentimiento. Pero ¿no? lo que tenemos que entender es que quitar a los villanos no nos quitó los problemas. Quitar a los villanos no nos quitó la corrupción, quitar a los villanos no nos quitó... sí nos facilita, sí nos permite, o por lo menos nos abre una ventana de esperanza. Y tal vez no es una ventana y tal vez es muy pequeña, pero no llegamos a lo que tal vez debimos haber llegado. Aquí se da el fenómeno del péndulo clásico en América Latina y en muchos procesos políticos, ¿verdad? Primero estamos de un lado tan silenciados, callados, no decimos nada, machete en tu vaina, ¿verdad? Y de este nos vamos al otro lado, quitémoslo, bajémoslo. Familias completas sí, manifestando. Entonces, no buscamos el medio justo, entre comillas. O sea, no buscamos ese centro que nos permita la gobernabilidad. Y yo creo que este año, si algo podemos nosotros, que ya está terminando, aprender, es que los péndulos, los extremos de los péndulos siempre nos van a llevar a los extremos y eso no generalmente, y donde hemos visto un medio justo ha sido una lucha contra la corrupción, que queremos que sea más rápido, que queremos que sea más, que dé resultados y todo, sí, tiene sus tiempos, pero ahí hemos visto que es posible seguirnos en el extremo de no hago nada, irme al extremo de saquemos a todos, llegar a un medio de decir está la ley, está la norma, hay un proceso, y aún si la ley no me gusta, pues hay un proceso para cambiar esa ley. Es ingenuo pensar que todo el tiempo se va a estar en manifestación. O sea, hay momentos en que estos picos bajan naturalmente. Sí. ¿no? 6 meses te aguanta la manifestación, claro. Sí mucho. Ahora, en esos momentos también donde baja ese nivel de manifestación o de sentimiento ciudadano, también puede ser momento para que algunos grupos que se sentían afectados puedan reagruparse. Esa es una posibilidad. Bueno, si no hay manifestaciones en la calle, yo como diputado puedo votar algo que tal vez el año pasado me lo pedían con mucha insistencia. Sí. Es complicado. Lo que yo sí creo que generó la plaza son una serie de contactos. Un efecto que se llama en teoría de la comunicación espiral del silencio. Todo el mundo está callado y de repente alguien grita y los demás se dan cuenta que no son los únicos que piensan como gritamos. Esa persona, y entonces se van generando dinámicas interesantes. Yo creo que de verdad hay que pensar que ganamos a los villanos. Los villanos, 2 villanos acabaron en la cárcel y el otro acabó perdiendo en primera vuelta. Entonces, eso hasta cierto punto era normal que la plaza se relajase, es como ganamos la liga, ¿no? Triunfamos y ahora hay que Estamos esperar, fuera de temporada en este momento. Digamos. Hay que ver ahora cómo va evolucionando la cosa. Y ha habido una buena cantidad y muy sólidos, y fíjense, cooptación del Estado, casos de la CICIG, pero no estaban relacionados directamente con la presidencia. Y tal vez mucho más fuerte de lo que se hablaba en su momento en el 2015. Cuando vemos y leemos cooptación del Estado, eso es mucho más fuerte de pero lo que se mencionaba. No está contra el presidente en ejercicio, claro, es que eso no cambia completamente todo. Esos 2 perfiles únicos, es mucha gente, son muchos sectores. Sí. Vamos a la primera pausa de la noche, le hacemos la invitación para que envíe sus comentarios y opiniones a la etiqueta SF Plaza Dormida. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro con el tema SF Plaza Dormida. La plaza en este 2016 no fue la gran protagonista como lo fue en el 2015, pero creemos que los grupos que allí se presentaron, independientemente de su ideología, siguen presentes en el debate nacional. ¿Qué pasó con los grandes temas que generó la plaza? La plaza hablaba mucho del sistema político electoral, querían cambios.
¿Hubo respuesta a eso? Hubo cambios a la ley electoral. La También primera generación de cambios a la ley electoral de partidos políticos. También hablaban de... No los mejores, pero hubo cambios. Por ejemplo, otro tema que fue origen o comenzó a discutirse en la plaza era qué pasa con los diputados, el transfugismo, las bancadas, este filibusterismo que había en el Congreso de la República. ¿Hubo cambios en ese tema o estamos todavía pendientes? Y el otro, justicia, que por los procesos, ya sabemos, no se han terminado de caminar en el organismo judicial, también hay un pendiente. En esos temas, ya lo mencionaba Estuardo, ¿hubo ganadores o hubo perdedores en el 2016? Por lo menos hay cambios y hay procesos en camino. No, sí, lo que, sinceramente, el escenario que me parece preocupante y que me parece más posible ahora es lo que se llama gatopardismo. Y es que cambie todo para que no cambie nada. Si lo pensamos, los actores siguen siendo básicamente los mismos. Bueno, ¿quiénes fueron los responsables de los cambios también? Sí. Eran ellos los que tenían que generar los cambios. Claro, lo que pasa es que estaban en una situación y empezaban la legislatura en una situación completamente distinta a otras legislaturas. En el sentido en que ahora sí sentían que hay una presión por parte de CICIG importantísima y eso es lo que esa es la que todavía les hace temblar un poquito. Se vio claramente en la tensión que hubo en las reformas constitucionales. Solo el hecho de que estuviese ahí Iván Velázquez les parecía injerencia, un tipo sentado escuchando sin hacer nada, eso ya es injerencia y es porque claramente hay una capacidad de presionar directamente por vía judicial. Y también esta sensación de que había cambiado un poquito las normas de cómo ganar elecciones. O sea, yo creo que el batacazo de Manuel Valdizón es algo que se les ha quedado muy marcados a los políticos guatemaltecos. Antes sabíamos cómo teníamos que hacer para ganar una elección, teníamos que ser el segundo en la elección pasada, teníamos que generar nuestras redes caciquiles, teníamos que invertir mucho en publicidad, aunque no entendiésemos muy bien qué significaba eso. Y ahora hay una posibilidad de renovación bastante más clara. Pero dicho eso, para mí el elemento que falla en todo esto es presidencia. Para mí ese es el elemento. No se subió a la ola de esa plaza. Sí, porque realmente el del Congreso no hubo una gran renovación. Al final del día, en muchas circunscripciones solo se presentaba gente del líder IPP. Entonces tampoco había mucho donde votar. Y las listas ya estaban generadas. O sea, ya no había una posibilidad de tener nuevas marcas electorales que hubiesen cambiado completamente todo. Esto no nos decía, hubo cambios en la ley electoral, no los que hubiesen querido muchos, pero se cambió algo. Claro, pero fue una legislatura que básicamente era un calco de la que dejábamos en el 2015. Estos nuevos diputados son los mismos, con otros colores, pero son los mismos. Digamos, aún así hubo cambios. Sí, pero hablabas de presidencia. Pero presidencia sí podía generar un cambio totalmente distinto. Independientemente del presidente, que ya vimos en 2015 que si se puede, si se quiere, se puede. Entiéndame, televidente, que estoy hablando. Si se puede sacar, si se quiere, se puede. Se comete errores y todo eso. Es el Congreso el verdadero problema que vamos a seguir teniendo. Y ahí no veo yo mucho cambio. Que cuando miras el nivel de reelección, te voy a poner el ejemplo, la evidencia ahí enfrente de todos. ¿De qué es lo primero que se llena el FCN Nación, el partido de gobierno? ¿De qué? De tránsfugas. ¿De dónde? De líder. Entonces, ahí no hubo, digamos, lo que hubo fue un reacomodo de ratas, ¿verdad? Las ratas buscaron madrigueras que ya abandonaron el barco en agua y se fueron al otro, que estaba el que no se iba a hundir. Creo que el verdadero reto aquí lo vamos a tener en 2019. Ya lo tenemos ahorita. Y la construcción que hagamos ahorita para 2019, que son las próximas elecciones. ¿Se recuerdan que hubo mucha discusión en cuanto a si se debían de celebrar elecciones en la plaza, durante las manifestaciones de la plaza, ¿no? La verdad, ahora decimos, es un congreso que viene siendo lo mismo, pero era, creo que lo que se esperaba de la elección de 2015 en septiembre. Entonces, vuelvo otra vez, la plaza en su momento, cuando discutió internamente si debían o no haber elecciones, ¿qué estábamos planteando ahí? Ciertos grupos sí. Ciertos grupos de la plaza que al final
no tuvieron repercusión en la sociedad en general. Hay muchas cosas de la plaza que sí tienen calado en la sociedad. Por ejemplo, el elegir a Jimmy Morales. Claramente es un efecto de la plaza. Yo no creo que Jimmy Morales tuviese demasiadas posibilidades sin que hubiese pasado... Sin la plaza no hubiese pasado todo el proceso. Fuera anecdótico. Lo llamamos plaza, ¿no? Pero, digamos, sin que hubiese pasado todo este proceso desde abril hasta las dos fechas electorales. Pero de ahí la participación fue alta, no hubo, de hecho hubo unos puntitos por encima, no hubo un gran calado de ese mensaje concretamente. Yo creo que estamos hablando de grupos muy concretos. Yo sinceramente creo que eso hubiese sido políticamente un desastre. Si empiezas a cancelar listas electorales solo porque no te gusta o te parece que son los de siempre. Porque hubiese tenido que existir un cambio a la ley electoral para volver a convocar elecciones. O sea, hecho por el mismo Congreso que no queríamos. O sea, íbamos a estar... Y si miras, íbamos el mismo a seguir Congreso que no queríamos, por eso es reelecto en 70%. Por eso necesitamos todavía una renovación del Congreso. Pero yo vuelvo a insistir ahí. Si tú dices el Congreso se queda más o menos igual, no tanto en gente, porque el Congreso tiene una gran rotación de personas, sino en el perfil, en el perfil del tipo de personas y en el sistema, obviamente, electoral. El elemento disruptivo de esa elección fue presidencia. Ese fue el elemento disruptivo y ese yo creo que es el que en última instancia falló. Que nos salió con mucha continuidad en la tradición. Nos salió muy cobardón, más que nada. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche. Ya saben, las etiquetas SF, Plaza Dormida. Regresamos a Sin Filtro, el tema de la noche, SF, Plaza Dormida. La plaza que no se llenó de gente como en el 2015, pero sí siguen presentes los grupos que ahí estuvieron en diferentes expresiones. La pregunta es, luego de una convocatoria masiva como la de 2015, las expresiones ciudadanas que llegaron a ese punto, ¿hacia dónde se deben de dirigir? ¿Cuál es el papel que deben de desempeñar? Algunos decían, tienen que formar grupos o partidos políticos en su momento, deben de seguir de cerca la fiscalización de gobierno o deberíamos de regresar todos a nuestras casas. ¿Cuál es la alternativa para quienes estuvieron en la plaza y no quieren que las cosas vuelvan a lo que era 2014? Yo regreso a 2019. Ese es el punto. El 2019 es la siguiente campaña. Y la pregunta es, si hubo un cambio a partir de la plaza en 2015, ese cambio lo voy a ver reflejado en las elecciones de 2019, porque, digamos, lo que salió de presidente, y lo que salió de Congreso, salió de Congreso. Eso es lo que tenemos hoy. No es tanto la preocupación qué es lo que tenemos, sino qué es lo que estoy haciendo yo para no continuar con eso, y qué está haciendo cada grupo, cada institución. Ahora, cuestiones positivas que yo creo que es donde hay que buscar oportunidades, porque aquí es donde hay que buscar la oportunidad. Primero, grupos que de ninguna manera en Guatemala siquiera pensábamos que iban a estar juntos en un mismo lugar, con un mismo objetivo, ahí estuvieron. Eso ya es un gran logro. Eso quiere decir que sí podemos hacerlo. Segundo, la edad de la gente que llegó. La edad de la gente que empezó a decir queremos cambio, queremos cambio, queremos cambio, y que empujó y que llegó, es muy joven, es joven. Este es un país joven, y ahí es donde... Y tercero, para mí también, no solamente lo que se dio, sino el uso de medios electrónicos, digamos, que no hubo convocatorias abiertas ni en medios públicos, sino que fue una convocatoria en redes sociales, que hasta los mismos medios seguimos. Sí, ese es el punto, porque el proceso de refuerzo que canales como este, por ejemplo, tuvieron en el proceso es importantísimo. Los canales abiertos no, ¿verdad? Ahí fue donde se vio quién era quién. Y todo este grupo, que yo digo, la edad de los jóvenes, se dieron cuenta que aquellos son aquellos los que no siguieron el proceso, que ni informaron acerca del proceso porque tenían, así como hoy están comprometidos con el gobierno actual, así estaban comprometidos con el gobierno del PP, con el gobierno de Otto Pérez, que está preso ahora, y por eso no siguieron eso. Pero miren, fue parte de lo que se destapó, eso es positivo, eso porque nos distinguió a unos de otros. No nos puso a todos en el mismo lugar. Y otro gran logro, que para mí son cosas, si quieres, tan sencillas, es que fuimos a la plaza y dejamos limpio.
Yo no sé, pero para mí guatemalteco ir a una actividad de estas, después de los mitines políticos, que eso queda tapizado de basura y todo, que nosotros hayamos llegado con nuestras bolsas y dejar limpio, gente que no era imposible que se juntara en un mismo lugar por un mismo objetivo, y que hasta limpiar fuese un objetivo. Eso te dice mucho de cuánto hemos madurado. Llevemos eso al 2019. O sea, sí avanzamos bastante. Y el 2019 es el siguiente reto. 2019 nos va a plantear un cambio en los integrantes del sistema político. Es imposible, imposible de saber. Yo tengo esperanzas en que sí. El gran problema, creo yo, está precisamente en el sistema electoral. Las nuevas marcas que están surgiendo ahora y que quieren hacerlo bien, y que quieren, digamos... subirse a esta ola. Plantear una opción alternativa a los viejos, a los que han sido siempre actores, tienen una barrera de entrada importante, porque el sistema electoral, por mucho que cierta gente diga que no, plantea entradas grandes. Tienes que estar en 50 municipios, 12 departamentos, 20 y tantos mil afiliados, que no simpatizantes. Podemos en España, creo que lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, Podemos en España se formó en cuestión de una semana, a un bajísimo precio, a un bajísimo costo, y pudo presentarse en unas elecciones europeas que le llevaron a ser la revolución de la política española. Y cambiaron la política española para siempre. A esa ola se subió después Ciudadanos, pero la han cambiado para siempre precisamente porque la vía de entrada al sistema de partidos era bastante baja. En Guatemala, jugar en esa liga... En Guatemala te hace falta mucho más pisto, en términos relativos y proporcionales, para hacer un partido político y que ese partido político tenga éxito. Tu punto es que Podemos de España, sí, si hubiese tenido que llenar todos los requisitos de aquí, de Guatemala, no hubiera... Desde luego no en las elecciones europeas que... Pues se hubiera llevado 3, 4 elecciones más. Y a saber... Y si lo logra. Y a saber si hubiese podido cumplir con esos requerimientos. Ese ha sido uno de los puntos, bajar el costo de entrada. Entonces es difícil que ya, pero es impresionante como cierta gente que ha estado... colegas intelectuales muy apreciados, ellos, que han planteado generar un sistema de partidos fuerte a través de poner vías de entrada al sistema de partidos así... más difíciles, digamos, más rigurosos. Mucho más costosos, esa es la palabra. Son los mismos que ahora que están participando en ciertos movimientos políticos se dan cuenta que es posible que no lleguen a las siguientes elecciones habiendo cumplido esos requisitos, a no ser que hagas lo de siempre, que es comprar una marca, pero ¿dónde sacas el dinero, la ficha, no sé qué? Millones. Y eso es meterse otra vez al mismo sistema de partidos franquicia, terrible. Con eso es muy difícil entonces que hayan nuevos jugadores. Ese es el reto. Para mí hay una segunda posibilidad, y es con las marcas electorales que existen, con las que ya están activas, que haya sistemas de renovación dentro. Que pueda haber cierta gente que entre a los partidos, los cambie y cambie las caras de una forma sustancial y cambie además la forma en la que se toman decisiones dentro de los partidos, que es, o sea, que en gran medida no solo es un cambio legal e institucional. ¿Que esta gente participe en las marcas existentes? Pues en algunos casos sí, siempre y cuando no puedas crear marcas nuevas. Ok, políticamente, si miramos fuera de Guatemala, pusiste el caso de Podemos, del otro caso que estás hablando sería el Tea Party en Estados Unidos, que lo que hizo fue no hacer un partido político alterno. Porque de acordémonos lo difícil que es en Estados Unidos. Al partido republicano. Ser un sector importante que llevaba el más importante que logró la elección de gobernadores, senadores y congresistas, y volteó el balance de poder de demócratas y republicanos cuando termina la primera administración de Obama. Pero ese es el resultado del Tea Party. Esa es una buena opción. Y también. recordémonos, entrar a los partidos políticos y infectarlos, cambiarlos. Que el cacique, que el líder, el que hizo, te deje, esos son otros 100 pesos. Recordemos que hay una modificación en la ley electoral ahora, que cuando se presentan varias planillas para un comité, va a ser proporcional ese comité. Ya no es como antes, que el comité que ganaba muchas veces era solo uno, porque eso era un formalismo, pues era la voz cantante en los partidos. Eso puede ser una puerta de entrada. Ojalá eso no solo se cumpla formalmente, que hay siempre ha habido maneras de hacer cumplir formalmente las cuestiones y que todo esté bien, que es lo que pasó en estas elecciones, y por eso había cierta gente que decía que se repiten las elecciones. Mira, pero es que formalmente cumplieron con lo que tenían que cumplir, más o menos. Entonces por ahí no puedes entrar demasiado. Ojalá esa sea una vía de entrada y que podamos tener renovación.
o quién sabe, tampoco hay que descartar que sí surjan nuevas marcas electorales que cumplan esos requisitos, y que yo creo que hay dos movimientos bastante interesantes. Semilla, que ya ha empezado, digamos, el proceso formal, y Somos, que es un movimiento mucho más joven, diría yo, mucho más de la plaza, menos elitista, por decirlo de alguna manera, que Semilla, y que desde la izquierda están planteando marcas interesantes y alternativas. Ahora queda, y ojalá, digamos, por la parte ideológica que a uno donde uno está posicionado, que también surjan de la derecha esa misma clase de marcas partidarias. A mí me encantaría ver que encontrar partidos de izquierda y partidos de derecha que puedan ser una alternativa a este sistema de partidos. Estas marcas ya conocidas y tradicionales. Y ese es el medio. Y ahí es donde vamos al medio. Y eso sería muy interesante. Y empezamos a evitar los extremos. Estamos entonces con este tema. Se han llegado los 30 minutos, señores, muy rápido. Ya tendremos más tiempo próximamente. En enero les vamos a traer nuevas noticias, así que ya sabes, siempre pendientes. Muchísimas gracias, Estuardo, Daniel. Muchas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Nos vemos mañana. Feliz noche. Bienvenidos a Opinión en Libertad. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el gobierno de FCN continúe beneficiando a contratistas que participaron de la corrupción en gobiernos anteriores? Ya no es poca la evidencia que compromete la gestión de Jimmy Morales en contratos y compras estatales que benefician a empresarios que se prestaron, si no es que propusieron, diversos esquemas de corrupción en detrimento de los intereses de la nación. Ya no se puede tapar el sol con un dedo. Ya están los más fervientes Jimmy Livers, empiezan a darse cuenta que no existe una nueva política. Al contrario, es una especie de nueva fase de la vieja y mañosa política de siempre. Ya es que son muchas las evidencias, tal como el periódico publicó, investigaciones de los millonarios contratos que estaban recibiendo a las constructoras vinculadas al caso de cooptación del Estado. Y luego, las revelaciones de la extensión del contrato abierto para una empresa utilizada por Juan Carlos Monzón para venderle al gobierno de la UNE y el del PP. Y como si eso fuera poco, Pedro Bravo también dio a conocer que el Ministerio de Comunicaciones autorizó la ampliación de un contrato para el consorcio Aparicio, que fue fuertemente señalado por su cercana vinculación a Roxana Valdetti y a Otto Pérez Molina, hasta el punto que por instrucciones de ellas, su hija fue nombrada cónsul en Miami. No sé si recuerdan el caso. Pero son de esas cosas injustificables. ¿Cómo espera el presidente que le crea a la población si continúan tomando decisiones que fortalecen estas redes de corrupción que no han sido totalmente desarticuladas? Porque bien lo saben quienes están informados que desde la prisión de Mariscal Zavala todavía siguen los muchachones dirigiendo sus organizaciones. Y para mantener sus privilegios necesitan dinero, y ese dinero continúa saliendo de las arcas del Estado en el gobierno de FCN Nación. Con tan abundantes vínculos al punto que el mismo abogado de Otto Pérez Molina es el mandatario de las empresas del constructor Aparicio, y escogen a esa empresa para darle prioridad en los desembolsos y para negociar la entrega y liquidación de las obras que por muchos años permanecieron inconclusas en detrimento de los intereses de la nación. Y lo hacen precisamente ahora, en diciembre, porque saben que en estas fechas los ciudadanos nos descuidamos un poquito, nos encontramos distraídos por las fiestas familiares y los eventos de la ocasión, pero debemos permanecer vigilantes para que no continúen alimentando desde este gobierno a las estructuras de corrupción que han premiado varios gobiernos anteriores y que resultaron desbordantes en el del PP. Sigamos vigilantes en diciembre, no les permitamos que sigan dándonos atol con el dedo. Gracias por su atención. En este espacio reina el sentido común. Llega Navidad.